Este episodio llega a ustedes gracias a Faro Azul, estudio de grabación. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que nos estén sintonizando. Hoy aquí, una edición mega especial. Esto es como el especial de Navidad, pero no es de Navidad, weón. Qué emoción. Aquí, primera vez con un coanfitrión, el señor Donny Rivas Varillas y el invitado especial de la jornada, Marco Vinicio Jiménez Ajum, conocido como Vini. Y Vini on the Road Vini on the Road. en la web. Primero que todo, primero que todo, ¿verdad? Demasiadas gracias por apuntarte a venir acá y de compartir toda esa trayectoria, todo ese conocimiento. Muchas gracias. Y de verdad, muchas gracias por invitarme. Para mí es un honor y un placer estar aquí en Repercusiones con señor. Dos amigos. Yo creo que estamos demasiado emocionados de todo lo que hay detrás de la profesión de Vini como persona, de todo lo que ha hecho, lo que hace ahorita. Entonces, ahorita estamos intentando no hablar tanto ni no preguntarle mucho para no quemarlos, pero por dicha ya tenemos una lista gigante de preguntas. Este episodio probablemente durará unas 5 o 6 horas, entonces para que... Vamos, sí, para que se... Vamos a hacerlo en tractos. Exacto. Con break y todo. Entonces, Vini, tal vez como, así digamos, como para empezar, tal vez para los que no te conozcan, ¿verdad? Una pequeña reseña de lo que trabajas, o sea, actualmente qué haces. Ajá. Y de pronto ya iniciar con la historia de cómo fue que iniciaste en todo este mundo de escenarios, música. Perfecto. No, yo realmente en la actualidad yo lo que hago es producción técnica para conciertos masivos, estadios y cosas así, es mi especialidad. Y hago stage manager con varias bandas, bueno, los que me llamen a la orden, siempre estamos haciendo el anuncio. Pero ahorita actualmente trabajo con Juan Luis Guerra, con Rubén Blades, como El País aquí, de toda la vida. Manuel Obregón también. Básicamente es eso mi cartera. Y nada más y nada menos. Un poquito. Un honor para mí. Unos nombrecillos ahí. No, Billy, bueno, y ahora sí, si puedes, tal vez, porque yo lo hablaba con Dodi y te lo comenté. Digamos, nosotros como músicos, pues obviamente es muy normal, ¿verdad? Obviamente el nexo con los técnicos y demás, pero de pronto es de esas cosas que uno normaliza, pero uno dice, ¿cómo una persona llega a esto, verdad? O sea, ¿qué le despierta? Porque de pronto es más común pensar, sí, alguien que le gustaba la guitarra o la música, pero alguien que desarrolla su carrera y se vuelve un profesional en todo lo que es el manejo, pues, del técnico, del escenario y demás. Escenario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue que te iniciaste en este camino? Ese fue como un gusanito que lo pica uno, ¿verdad? Todos músicos, me imagino, y técnicos. Yo venía de un viaje, o sea, venía de un intercambio. Yo antes de eso, mi fiebre era tocar batería siempre. Y me proyectaba a ser músico y todo. Pero entre ese viaje y volver, todo se tergiversó. Y decidí hacer producción, fue lo que me gustó. En esa época era como hablar un imposible realmente. Entonces fue un poco lucha, digamos, con mi familia, un poco empezar en esto porque no tenía ni pies ni cabeza. Entonces yo tenía unos vecinos que son como los que arrancan en este negocio. Son los que trabajaron como modelo para el mar y bueno, toda esa época del inicio del rock en Costa Rica. Y un día, preguntándole a mi vecino, que conocido como Tanque, le dije que si había opción de trabajar en esto. Se me quedó viendo como raro porque él tenía un vínculo con mi familia, obviamente. Él sabía que era como medio un problema, ¿verdad? Meterme. Si ganar una bronca. Exacto, un poco.
Y entonces, en esa, no sé si menos de un mes o algo me llamó porque había un concierto me acuerdo que era Ricardo Arjona en 1998. Esa fue como mi primera experiencia. Y entonces éramos unos chamaquitos, realmente no teníamos mucho conocimiento de shows ni nada. Disculpa, ¿qué edad tenías ahí aproximadamente? Eso eran 18 años tenía yo. 18. Entonces estaba era como un fuerzón, pero sin Pero Vini, conocimiento. ahí, digamos, te llaman para hacer eso, pero vos sabías qué ibas a hacer, o más o menos, o... Yo no tenía mucha dimensión de lo que era, pero sabía armar una batería, por ejemplo. Claro. Y Ya ibas ganando, ese man. era un conocimiento, ese era uno. Otro que a mí me ayudó mucho es que como yo venía del exterior, ¿verdad? De ese viaje de intercambio, yo venía con el inglés Ujú, ujú. pulidito. Claro, Y nítido. entonces en esa época, casi que todos los que estábamos, yo era el que hablaba inglés. Entonces cuando hacíamos grupos anglos o qué sé yo, los jamaiquinos, reggae, esa vaina, el que podía comunicarse con ellos era yo en ese momento. Entonces eso como que creo que me ayudó en su momento. Y fue una decisión, o sea, me llevaron porque no había gente seguro para trabajar. Y eso fue una prueba porque era lo que llamamos back to back. Todo el mundo conoce, ¿verdad? Que es un show un día y al día siguiente el otro igualito. Entonces eso era uno en el anfiteatro de la Herradura, que se usaba antes como sede de conciertos. Ahí era casi se hacía todo. O no, al revés, creo que era el primero que se hizo era en el Intercontinental, que eso era Camino Real en ese momento, ese hotel. Entonces no estaba tan construido, era un parqueo gigante, ahí se hizo el primer show. Y al día siguiente era en este que les acabo de decir, en el Herradura, en el anfiteatro de la Herradura. Y eso fue fue realmente una prueba física para mí, mental, ¿verdad? Porque fue trabajar con toda la vieja generación de técnicos en ese momento. Yo era la mascotita, junto con otro vecino ahí. Éramos muy chamaquitos realmente para lo que estaba pasando. Y fue muy duro, o sea, pasar de un show, ¿verdad? Que se duró una semana armándose, al otro show de un día para otro. Mm. ¿Verdad? Nadie durmió, nadie pues, trabajó ahí seguido. Entonces fue un buen momento para haber dicho que me salgo de Sí. esto, pero no, más bien fue como que me atrapó más. Me retó Y a... Vini, ¿qué lo ponían? O sea, ¿qué hacías ese Yo día? empecé jalando cajas, empujando una caja. Sí, lo más físico, el trabajo más Ajá. Lo sucio, más man. físico, exacto. Y Los era, y, chamacos, vengan para acá, y fue lo muevan eso mismo, para acá. y fue lo mismo el primer día que el segundo, porque yo imagino que el segundo día era más carga porque era menos tiempo, entonces tal vez tenían que hacer más Era cosas. más fuerte, sí, no se durmió. O sea, fue la pasada de un lugar a otro y no. Entonces fue como seguido, todo trabajando. Ahí me di cuenta que en esta industria a veces, bueno, ahora se ha ordenado mucho en eso, en tiempos y todo, pero antes uno entraba y no sabía cuándo iba a salir. Ujú. Yo mantengo digamos, todavía como esa chispita todavía, ¿verdad? No me voy como con tantas horas voy a trabajar y después de eso son extras. No es un proyecto, uno se mete, por lo menos de mi lado son proyectos, a veces son muy grandes, a veces son medianos, pequeños. Pero es como entregar el proyecto, un producto final, digamos, Exacto. ¿verdad? ¿Cuántas horas lleva? Eso ya es uno resolviendo el tema, digamos. Pero sí, Y, básicamente y es... digamos, después de ese bautizo con Arjona, como vos decís, ya más bien el gusano como que se te activó más, se te Exacto, activó más. Y a partir de exacto. ahí, ¿qué sucedió? No, ahí lo que pasó fue que, digamos que yo tenía tantas ganas de trabajar en esto, que, ¿verdad? Siempre había como una diferencia. O sea, yo hacía una diferencia por las ganas, por hacerlo Mm. bien, por hacerlo. Entonces la Mónica, que era mi jefa, bueno, sigue siendo mi jefa porque todavía la quiero mucho. Mónica es la no, esposa de Tanque. Entonces Mónica me contrató. Dijo, como que este chamaquito nos va a funcionar en el equipo. Y entonces entré en eso, o sea, es el puesto de station que llamamos ahora, ¿verdad? En ese momento le llamaban plomo, Ah, que era como Claro. lo más común, los ajá. plomos, Ujú, ujú. ahí, que eso venía en término argentino. Y entonces, ¿verdad? Era como, no se veía tan bien en ese momento, no Mm. era como tan... Yo siempre tuve como un norte que quería llegar a hacer ciertas cosas. Entonces a partir de ahí fue como reconfigurar tuerquitas para Ajá. ver cómo hacía
para llegar a donde yo quería llegar. Porque es muy difícil para nosotros en este país, como no hay una industria, digamos, Exacto. así, desarrollada, ¿no? Entonces, como, era más loco, o sea, no tenía ni pies ni cabeza lo que yo quería hacer Claro. en ese momento. Y con tu familia al final, como, No, al final, Dave, fue ellos se preocupaban mucho, obviamente, por el futuro, claro, ¿verdad? Como todo padre, ahora que yo soy padre, entiendo lo que ellos me querían transmitir. Pero yo estaba muy seguro de lo que yo quería hacer, ¿verdad? Y creo que eso es que yo doy como ¿cómo se dice? Tip, que uno tiene que confiar en uno mismo. claro. O sea, es uno con uno. Hmm. Así es como uno desarrolla y sale adelante. Me imagino que en cualquier eh, profesión realmente es así. Hay que creérselo mucho uno, creer en uno, Claro. ¿verdad? Aparte de lo que diga la gente, o sea, realmente no, es realmente buscar ese norte y seguirlo Claro. hasta desarrollarlo, exacto. Mae, y digamos, entonces, a partir de ahí ya, con Mónica y la empresa de Mónica y Tanque, seguiste, Yo seguí, claro, yo ¿verdad? era ya oficial. Y a mí me pasó también, hubo un cambio generacional, que ya, digamos, todos los técnicos que ya eran grandes, ya estaban, era como yo ahorita, seguro, un viejillo ya. Y entramos jóvenes, se rejuveneció el personal. Y yo agarré como el liderato, digamos, yo sí me encargaba del personal, o sea, me dieron La batuta y la como esa responsabilidad. batutilla ahí, entonces sí, súper, eso fue para mí todo un aprendizaje, y eso duré casi 9 años, 10 años trabajando con ellos, hicimos de todo lo que se les ocurra, todo, de música muy romántica hasta Sí. rock and roll, de todo, 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 Y todo, eso fue o sea, los primeros años, asumo que fue como un proceso, una curva de aprendizaje ahí, el 98 al totalmente, 2000. exacto. Y esos luego fueron 9 años trabajando con esta empresa. Sí, con ellos, yo ¿Y trabajaba qué es que directamente con llegaban? ellos. O Ellos sea, daban el servicio como de stations. Había una ok, productora en su momento, ok, eso es ¿verdad? como, Había una casa productora que era el que compraba la banda, digamos, que se iba a desarrollar. Había una productora técnica en ese momento. Y estaban ellos dos, ¿verdad? Tanque era como el que sacaba permisos y Tanque pasó por escenario también. pero esto era más conciertos en Costa Rica o Esto más era cuando llegan no, esto es internacionales. cuando internacional. Eso era, Yo empecé solo con internacionales, digamos. O ajá, sea, yo hacía, cuando venía un grupo aquí a Costa Rica, nos contrataban. Entonces era en el anfiteatro de la Herradura normalmente, o estaba aquella ujú, discoteca en el Planet Mall. Ajá, ajá. Arriba en Ajá, el esa piso. que era famosísima. Y entonces como así, lugares no habían, en ese momento hubo como que pasó lo que había pasado con Aerosmith. Se castigó mucho las producciones nacionales. Entonces como que hubo un momento en que no se hacía mucho estadio, digamos. mm, Que el recinto más grande era como el anfiteatro de la Herradura. Después se habilitó el Saprissa, ¿verdad? Ajá. Inclusive el Estadio Nacional, yo hice como, no me acuerdo, el En el viejo. viejo. pero que era que eh, sí, sí se podía hacer, se dejó de hacer y luego se volvió a hacer, o antes no se Hubo podía. como un bache ahí de que no se hacían tan grandes, tan masivos, Mm, a raíz de lo que hubo un fallecido en ese concierto de ya, ok. Aerosmith. Entonces, creo que hubo como un lapso ahí, como Ajá, que habían ajá. cosas, no se hacían tan grandes, tan masivas. Lo Claro, más seguro grande era estaban. el anfiteatro de la Herradura, el Palacio de los Deportes, se usaba Ajá. mucho en ese momento, que no entraba tanta gente, Ujú. digamos. Y digamos, en este periodo ahí con Tanque, mae, ¿qué anécdotas, pues así, algún par de anécdotas que te acordes de tal vez? No, y digamos, yo era baterista y, o sea, no baterista profesional, era un, Ajá. era un fanático de la batería. Y me acuerdo que vino Toto en algún momento, ¿verdad? Y venía Simon El Phillips. Philips. Y bueno, eso para todos era como, wow, era Simon Phillips. Me acuerdo que yo me llevé mi splash, ¿verdad? Y en Bien, algún momento mae. ahí, porque ahí tampoco sabía cómo funcionaba mucho en esa industria, digamos, de el anglo, cuando venían los gringos. Y en algún lapso pude pedirle y hablar con él. Y el técnico de él, Ajá. como vio que yo era un fanático de la batería, cuando empezó el show de Toto me jaló una silla de batería. Y él estaba detrás de Simon Phillips.
Siéntese ahí. Ahí yo vi ese Y ahí show. te lo tiraste. Mae, De güey. ahí Qué lo con- vi. Y qué eso, vea, pelillo experiencia. parado, así. Claro, Obviamente. weón. Baterista, así. Ay, Wow. mae. Y Increíble. di mucho, pues, hicimos muchísimas cosas. Me acuerdo que teatros, de todo, de todo. Pero, ¿Qué otra Vini, anécdota todo ese puedo? tiempo entonces fue que llegaban artistas internacionales y los recibían para, o sea, Exacto, que se hicieran los conciertos. exacto. No había tanto que había un concierto, una banda tica y que contrataba esto. No, en ese momento no. Cuando yo abro digamos, como mi portal hacia lo nacional, fue un baterista Morita, Gerardo Mora se llama él. Ajá. Gerardo Mora tenía una actividad creo que era el Museo de los Niños en ese momento. Y entonces él me llama y me dice, ¿verdad, Vini, que vos me podrías ayudar porque tengo una producción? Y yo, claro, Morita, yo no había trabajado con grupos nacionales hasta ese momento. Entonces me dice, yo lo que ocupo es que me hagas un favor, que vayas al estudio de un pianista, ¿verdad? De aquí de Costa Rica, recojas el equipo y lo lleves al Museo de los Niños y me ayudes a armarlo, o sea, como que lo atendas. Yo sí, claro, no tenía nada que hacer y yo dije, claro, y además en ese momento mi hijo estaba recién, o sea, estaba recién nacido casi. Yo dije, bueno, una oportunidad más de trabajo, claro que sí, yo voy. Cuando yo llego al estudio me di cuenta que era el estudio de Manuel Obregón. Entonces yo no lo vi ahí. Simplemente recogí que estaba Mariela, creo que era la que se encargaba del estudio. Yo llené una fórmula, digamos, como que me llevé esto, lo monté, me fui para allá, lo montamos y cuando empezó, digamos, toda la prueba de sonido y todo, Manuel se me acercó. Me acuerdo, me dijiste, vos sos el que moviste ¿verdad? Los Ujú. teclados. Y, sí, claro, Manuel, digo yo. Ah, mucho gusto, me dice. A mí, vos te dedicas a esto. Le digo, sí, señor. Yo hago esto siempre, ¿verdad? Entonces me dijo, dame tu número porque yo creo que te voy a llamar, ¿verdad? Para Claro. ciertas cosas. Digo, claro, Manuel, ya no había celular en ese momento, creo. Entonces nos dimos un papelillo, le di yo, me acuerdo, y ya, nos fuimos. En esa semana, don Manuel me llamó porque él tenía como 2 eventos más y tenía un tercero. Que entonces me dijo, yo creo que vos tal vez nos puedas ayudar porque estoy con un proyecto con unos amigos, ¿verdad? Y es el fin de semana y tal vez nos eches una mano, o sea, llévame lo mío y tal vez le echas una mano a los demás. Y ese proyecto era Malpaís. Entonces sí, Manuelito fue como un pilar, ha sido hasta la fecha, muy importante para mí. Y a raíz de ese concierto, me acuerdo que estaba esperando, eso fue en el tenis club, creo, en la salita que tienen ahí al lado. Yo llegué temprano y estoy esperando. Y veo entrar el camión de éditos. Entonces ahí viene Chini, yo no lo conocía en ese momento. Viene Chino y viene otro compañero Pato. Y ya, yo conocí a Pato, ¿verdad? Ustedes se conocen, ¿no? Mucho gusto, Chino. Qué buena nota. Sí, yo vengo con lo de Manuel, él Ese venía es con lo de legendario, tapado. man. Eso está. Todos los músicos hemos visto a Vini y a Chino juntos, pero Nadie ese sabe cómo es nos exacto. conocimos, exacto, ahí fue. Sí, sí, eso estaba Esto es increíble. buenísimo, entonces, ¿verdad? Sí, mucho gusto, que no sé qué, ¿verdad? Y Pato en ese momento él iba saliendo él trabajaba fijo en Editos. Y entonces en la tarde me dice, madre, vieras que yo voy saliendo de Editos, ¿a vos no te interesa trabajar? Y digo, bueno, ¿por qué no? Y entonces hablando con Chino me dice, bueno, nosotros el lunes tenemos, no sé, qué, un evento en el Museo del Oro, una vaina así, era como una actividad cultural era. Entonces me dice, y si quiere llega y ahí vemos a ver cómo Y llegué. Ah. Entonces empecé a trabajar en esa época con Malpaís, con Manuel y con Editus en ese momento. Y eso era paralelo a la empresa de tanque. Eso era paralelo al servicio que yo le daba a ellos, digamos, que, que sí, estábamos ahí. Ellos mismos, Mónica y Tanque, en algún momento me empiezan como a ejercer presión un poco de que yo debería de crecer un poco más y yo debería hacer la producción técnica. Yo decía, es que yo no, creo que yo no estoy preparado Ahí todavía. entonces que nada más estaba Stagehand Yo todavía. era así, Station. Pero como un puesto más Un arriba, puesto más arriba porque yo era el que me encargaba del personal, claro. digamos, y lo manejaba. Entonces yo me comunicaba con los grupos, con el encargado de la gira. Entonces él me hacía los pedidos, ocupo tanta gente para ir a hacer esto. Yo manejaba a la gente, guau,
y en eso fue como mi inicio de... Vini, y disculpa, mae, porque yo creo que aquí sería bueno, tal vez como por donde estamos y por lo que se viene. Sí, Ajá. sí, sí, Como sí. que tal vez, mae, pudiera dar un contexto, porque inclusive, mae, te lo comentaba yo ahora, mae, inclusive para nosotros los músicos, vos me haces un quiz de cómo la jerarquía a nivel Ujú, de stage, mae, ujú, y ujú. yo sé que hay técnicos, ¿verdad? Es Ujú. como lo que le decía ¿Quién a hace Donny. qué? ¿Quién hace qué? Ajá, es como entrar a un banco. Digo, uno sabe que la gente trabaja en el banco, pero uno sabe quién es el ¿Qué cajero, quién es el gerente, departamento el es? Sí, subgerente y quién es Exacto. sí. el de recursos. Entonces, si puedes ahí como En un show hay ampliarlo. demasiados departamentos, depende de la dimensión del artista, ¿verdad? Hay personas que se encargan muy específico de estipar un botón, si se quiere. Entonces, en la jerarquía, obviamente hay, en un escenario o un show, van a haber ingenieros de audio, ¿verdad? De sala y monitores. Hay iluminadores, ¿verdad? Hay video, ahora que es tan presente el video. Las pantallas esas de LED y todo, hay mucha gente encargada de eso. O sea, hay un team que tiene que armar todo eso y ponerlo a correr. Hay la gente que se encarga del escenario, ¿verdad? Hay gente que se encarga de la corriente, que para mí es lo más importante de todos los departamentos. La corriente, los generadores. Hay stations que son o el inicio, digamos, la gente que descarga la carga que viene de los artistas y la ponen donde lo ocupen, ayudarles a montar, todo eso. Hay seguridad, hay... ¿Qué más se me escapa? Eh, bueno, técnicos específicos para instrumentos, digamos, ya. Ujú. Entonces todas las giras vienen con esos departamentos, digamos. Pero viene una persona, entonces hay que apoyarlos localmente para rellenar ¿verdad? Los puestos. Y entonces en esa jerarquía, obviamente el stage manager es como el que tiene el poder porque de verdad, él tiene que estar claro de que todos los departamentos, audio, luces, video, lo que haya, todo lo demás, camerinos, digamos, cuando hay dancers y estas vainas que tienen que haber vestuaristas y verdad que empieza a crecer más, que todos los departamentos estén, entonces antes de empezar uno hace como una alerta, un llamado, todo el mundo está ok, ¿verdad? Sí, ok, todos los departamentos le dicen a uno. Y entonces, ¿verdad? Ahí es donde uno ya apaga la luz, que ese es el famoso para ella de pelos también, que siempre es un grito, ¿verdad? Siempre es una euforia. Y hacer el inicio del show. Entonces, durante el show uno tiene como la potestad también, me pasó hace poco, de parar un show por cuestiones climatológicas, ¿verdad? Obviamente, Guau, las vidas es lo primero antes claro. de cualquier cosa. Y son situaciones muy difíciles porque, ¿verdad? Hay mucho dinero por medio, hay un montón de cosas de por medio. Pero hay que parar. Entonces uno El tiene como stage esa manager es potestad. el que puede hacer eso. Sí, obviamente, ¿verdad? Obviamente tiene que Claro. irse a Ujú, ujú. una cabeza mucho más alta. Yo en mi caso fui a manager, por ejemplo, Ajá. y le comenté, si fuera mi decisión, yo paro esto ya. Y ella me dijo, sí, yo también. Gracias. Y ahí ejecuté Ajá. el parar en medio show, pararlo, Ok. que no es fácil para todo el mundo. Entonces sí, creo que esa es como la jerarquía. La jerarquía. Digamos, el stage manager maneja el escenario, ¿verdad? Hay un productor general que es Ajá. el que ve toda Qué será en dado caso el productor el que te... el que Ellos debería dar. ajá, pero ellos te estaban como que te estaban alentando a que tomara la producción general. Por ejemplo, lo que estás comentando ahora de... Exacto, como que ellos me alentaban a que Para que... yo creciera, o sea, que Ajá. mi Ujú. siguiente paso fuera eso. Ok. Y entonces yo les decía, es que yo no, porque yo tengo la teoría de que en este negocio uno, obviamente tiene muchas oportunidades para hacer las cosas, pero si uno hace mal de entrada a algo, ese es el pin Sí, que sí. se lleva uno. Esa es la estrellita que La se lleva marca que te uno queda de ahí. Claro. por vida, papá. Y limpiar eso de lleva obviamente un proceso, mucho tiempo. Y pasa, se puede hacer. ¿Verdad? No es que todo lo he hecho perfecto. Obviamente he tenido mis... Que uno dice, ay, papá, apunte para no volverlo a hacer. Entonces creo que sí. Creo que Ok. por ahí. Y al final, mae, sí tomaste... O sea, ellos te alentaron a que Ellos me crecieras o alentaron cómo lo y gestionaste. eso lo que pasó fue como yo necesitaba un entendimiento y ese entendimiento lo obtuve cuando yo empecé a girar afuera. Ok. Cuando Pero me... todavía no hemos llegado, o sea, No todavía... hemos llegado ahí, Ah, pero ese es un ahí, ok. adelanto. Cuando yo empiezo a girar afuera, obviamente a mí se me empieza a aclarar todo porque entiendo la parte de Ujú. afuera y lo local.
Entonces hago como yo digo, yo creo que yo estoy Y preparado ahora sí ahora sí. entiendo cómo la cosa. Yo creo que ahora sí, Ajá. exacto. Pero para no desarrollarlo tanto, lo voy a dejar ahí. Ajá. Que eso Sí, lo sí, íbamos a para que no tocar. me regañen. Es como la Pero carne, para que así. Donnie no me ahorque. Pero creo que ese fue como realmente mi aclarante, así, ¡guau! De tenerlo clarísimo. Bueno, no clarísimo porque ahora que el otro día hablaba con Chino esto, que cada vez que me voy haciendo más, tengo más años y más viejo, creo que sé menos, Claro. ¿verdad? Creo Así que ahora es se como, recorre tanto que... sí, que al final uno dice, no, Y en realidad, o no sea, sé tanto solo sé que no sé nada. Era solo sé que Sócrates, no sé una cosa nada, así, yo exacto. creo. Ajá. Y sí, es como así. Creo que ahora a esta edad creo que pienso así. Hmm. Como que hay que seguir siempre evolucionando uno, ¿verdad? No es como que, lo sé todo. Exacto. Dini, y entonces ahí estaba, en ese momento, ya como el país, con Editus, con la gente de Costa Rica haciendo los eventos Ujú. internacional, pero ahorita habías dicho que estuviste ahí como 8 o 9 años. O sea, ya ahí se estaba Creo acercando que fueron 2008. como 8 porque a mí mis saltos han sido como por Ajá, décadas, ¿verdad? Entonces ese fue como todo mi primera... Fue como una escuela realmente. claro. Todo ese periodo fue como entender y, ¿verdad? Procesar, ver cómo era la industria, qué se ocupaba, qué no había que hacer. Ujú. Yo me fijé mucho en lo que no había que hacer, para no repetirlo. Eh, Creo que sí. Fueron como 9 años hasta que llegué a Ajá. esa... Llegamos al deseado punto que estamos hace rato esperando Exacto, que uno así. llegue, mae. Eso fue entonces ya 2008, 2009, que ya se da como... Ajá, correcto. A mí en el 2009, yo como muchas veces he recibido una propuesta de trabajo que nunca se da, ¿verdad? Desde que empecé, que le decían, qué bueno que es él. Nos lo llevamos de gira. Y uno así, wow, emocionadísimo. Y no pasaba, nunca pasó. Entonces resulta que viene en el 2009, específicamente, Rubén Blades se reúne con su banda en ese momento eran como 35 años atrás, que eran los Seis del Solar. Entonces, de la gira, hay una posibilidad de que yo entre a la gira. Y entonces, verá, uno, desde aquí que no pasa nada, era como, wow. Pero ellos vinieron acá. No, eso era porque, bueno, hay dos personajes que siempre han trabajado con Rubén. Bueno, hay más personajes, pero digamos, a nivel técnico es Memo y Oscar. Ujú, Memo Gómez y Oscar Marín. Ellos tienen muchísimo más que nosotros porque ellos tuvieron el proyecto con Editus y ujú, Rubén. Entonces Rubén, obviamente ¿verdad? Los claro. muchachos son los Eso fue como míos. en los 90, sí. Eso fue como más bien como en el 2000, Mm, 99, 2000. Creo que ok. Fue ellos cuando hacen, grabaron los discos. cuando Tiempos sin graban su mundo. Mundo, Sí. Tiempos Mundo, exacto. Sí. Ahí ellos salen, ¿verdad? Que fue como también una apertura de puerta para la banda, para Editus y Editus Ensamble, porque eran muchos más. Mm, Eso les da otro panorama también. Por Empiezan a girar por el supuesto. mundo, empiezan a todo eso. Y Rubén se hace ministro en ese momento, entra a la Mm, política. Entonces él se retira de la música y como que para el proyecto de Editus y eso quedó ahí. De hecho, yo cuando trabajaba con Editus creo que hice un show en Panamá. Y como un reencuentro después de años de que no tocaban, ahí fuimos a eso. Y después de eso ya nada más. Entonces viene la oportunidad esta gira que se llamaba Todos Vuelven, se llamaba esa gira. Todos Vuelven. Entonces era Seis del Solar, que era, ¿verdad? Una banda impresionante. Muchos ya han fallecido, dos fallecieron ya. Todos los demás están y son leyendas de la salsa. Yo no los tenía tan contemplados cuando yo llegué ahí. Entonces resulta que se hacen los ensayos, creo que se va a Estados Unidos a hacer los ensayos para arrancar el tour. Después de eso se hace un programa, un premios, no me acuerdo qué premios, Grammys, qué sé yo, alguno de estos. Y ellos van a Puerto Rico a hacer las dos primeras fechas. Ahí se dan cuenta que falta una persona, por dicha, faltaba alguien. Y entonces entre los que estaban y porque en ese tour resulta que todo el crew de Juan Luis Guerra pasa al crew de Rubén Blades, ¿verdad? Entonces los únicos ticos que había en el momento eran creo que Memo y Oscar. Obviamente Daniel, pero es más gerencial, Daniel Eisenberg. Eh, y entonces entre todo el mundo, yo ya conocí a algunos de Juan Luis, ¿verdad? Y entre todos dijeron, ocupamos a una persona más todavía aquí en el escenario. Entonces me hicieron una llamada, me acuerdo.
no me acuerdo la fecha específica, pero fue una llamada como usted puede venir para México mañana. Yo, sí, ¿qué vuelo? O sea, ¿cómo lo hacemos? Entonces me pasaron la información y yo llegué al Auditorio Nacional a hacer mi primera fecha de Rubén Blades con 6 del Solar y ahí empezó, o sea, ese fue como mi entender, lo que les digo del tema anterior, como que ahí se me aclararon muchas cosas a partir de ahí. Entonces viajamos por toda Latinoamérica, ¿verdad? Pero, Ya era Vini, ahí fue, más... o sea, llegar haciendo, o sea, esa llamada fue como, venga a hacer, ¿qué ¿Qué? tiene que venir a ¿Qué resolver? tiene que venir a resolver? Esa llamada fue para atender específicamente a Ralph Irizarry, en paz descanse. Ay, descanse. Gran personaje, gran persona. Entonces él era un poquillo Él complicado. estaba ahí tocando timbal, Él era el timbalista, el timbalero. timbalero. Entonces en esa banda era, bueno, Oscar Hernández, que tiene el Spanish Harlem Orchestra, Arturo Ortiz, que tiene varios Soy proyectos, pero él director. fue director de Ricky Martin, de todas las grandes giras. Ujú. Está Eddie Montalvo, que es un conguero, bueno, Claro, una impresionante. leyenda. Está Ralph, leyenda también. Está Richie Marrero, que era el del vibráfono. Mae, qué nombre. Estaba Mike Viñas, que era bajista. Y Robbie, Y ¿no? Robbie Robbie Amin. Amin atrás, papá. Eso De era. puros caballos, man. Habían dos Jimmy trombones: Osh. Jimmy Wash Jimmy Walsh. y Reinaldo Jorge. Reinaldo Jorge, el que es Que es de mexicano, la. No, él gringo. es puertorriqueño. Ah, el señor, el señor. El Claro, señor, claro. el muy Sí, mayor en sí, ese sí. momento, Reinaldo. Mae. Entonces con Wow. ellos de ahí empezamos a girar, en una gira muy grande. Yo era backliner, backline era lo que yo hacía en esa gira. Eso es llegar y armar los instrumentos a Armar los los... instrumentos de los músicos, exacto. Entonces lo mío era Ralph Irizarry. Entonces mi primer encuentro con Ralph, ¿verdad? Es de mucho gusto, ¿verdad? Ah, tú eres tico, sí, mi esposa es tica, no sé qué, me dijo. Que la esposa era de Limón. Y entonces sí, me explicó más o menos cómo usaba el timbal y yo lo único que le dije fue, puedo hacer marquitas, tú haz lo que ocupes hacer, pero yo ocupo el timbal así. Entonces yo hice mis marquitas estratégicas ¿Y ahí, marcas de qué? Disculpa, como para... Ujú. como la altura, Para... digamos, Ajá. el stand del timbal tiene diferentes alturas, la altura a la que él la usaba, digamos, el ángulo en el que la Ujú. usaba, usaban las campanas que era un sistema bastante raro, él soltaba un tornillo de la afinación, digamos, metía Ah, sí, para metía como un ensamblaje ahí y socábamos, ya se afinaba y para ahí poner quedaban dos campanas más, la echada y la ¿verdad? otra que Ajá. usaba para este lado, claro. Y las normales, por ¿Y ahí él ejemplo, él usaba... tocaba sentado o estaba tocando de pie? No, Ralph tocaba de pie siempre, casi todos. De hecho, bueno, nos pasó una anécdota con Ralph, Ajá. que de ahí empezamos a ponerles stool bar, que se llama en inglés, la silla de bar, digamos, la altita. Entonces uno para acá, los que estaban ahí de pie, una silla para cada uno. Y le pusimos una a Ralph. El señor era muy grande, era muy pesado. Y la silla se parte. No, hombre. En pleno show. Pero el show, pero no tocando, o sea, en pleno show, sino como que viene el blackout, apagan la Claro. luz, ¿verdad? Para tema Era a para tema. descansar. Ajá. Él se sienta y nada más se oye, ¡boom! Hay una explosión así de... Y todos, ¿qué fue? Y Ralph en el piso, Mae, muchacho. Y eso fue un sustazo para todo el claro. mundo. Los únicos que no se asustaron fueron sus compañeros músicos, que no podían Caramba. parar de reírse. Me acuerdo de a Montalvo, o sea, así escondido en las congas, tocando y todo. Entonces eso quedó un chiste. Para todo el resto de la gira ese Claro. era el chiste. Y Ralph, todo bien, no le pasó De nada. Ralph. Yo el siguiente show lo que hice fue pedir un sub adicional, un parlante sub, los grandes cuadrados. Un 700 pedí, me acuerdo. Y entonces eso hay que conectarlo, no, eso no hay que conectarlo en ningún lado. Le dije yo, esa era la silla de Ralph. Solo le pusimos el Claro, sub para que atrás. Ralph... Y me dijo, quítame esto, güey. No sé qué, no puedo ni tocar. Le digo, no, esa es la silla suya. No, yo ahí no me voy a sentar. Yo no me voy a arriesgar más. Ahí se va a sentar usted. Le dije yo. Sí, pero por Y dicha, el sub. no, pero no le pasó nada. cuando No, no llegó le el- pasó Sí, sí, nada no. por dicha, si no hubiera sido un Claro. problemón. Fue como más el susto y bueno, el chiste que Y quedó. quedó el sub de... Exacto. el Y el el resto de la sub gira. quedó en un rider que había que poner un sub ahí para que el señor se sentara. Pero hicimos muy buena amistad. Era una tremenda persona. Ralph era impresionante. Entonces también lo que me pasó en ese momento cuando andábamos en esa gira de Rubén fue que el personal que había en tarima
era como medio flojillo. Entonces yo armaba el stand, la parte de Ralph muy rápido. Y ya me quedaba, era, yo necesito hacer más, entonces yo les metía mano en el escenario. Hacía la vuelta redonda, Sí, chequeaba, ahí hacía, marcaba, hacía todo lo que había que hacer. la milla extra ahí Siempre solamente para tener que hacer, Exacto. sin buscar. Que eso es lo que me gusta a mí. Ujú. Y entonces esa gerencia, digamos, de Juan Luis Guerra, ellos dijeron, ¿quién es este chamaco? ¿Quién lo trajo? ¿De dónde salió? O sea, es un loco que está haciendo todo, ¿verdad? Porque ellos están encasillados en que, ¿verdad? A veces hay una persona que solo viaja para quitar este micrófono, digamos. Hay otro que es este cable. Y puede estar el resto, o sea, Exacto, callado pero que él, no hace exacto, nada. solo viene con su maleta y Sí, recoge este micrófono y Cada ese quien otro. es- Cada el rollo quien. proactivo tuyo, mae, Sí, Exacto, y eso ha sido una escuela que me he dado cuenta y he tenido mucho choque, digamos, que aquí en Latinoamérica todos aprendimos a hacer un poco de todo, Ujú. ¿verdad? Hay lugares donde es específico, o sea, usted hizo luz y no todas las luces, va a ser esta luz. Ujú. Como esto, hay un encargado de micrófonos, ¿verdad? Hay otro encargado que pone están, otro el cable. Entonces, ¿verdad? Se empieza a hacer, los departamentos que estábamos hablando, los departamentos se empiezan a hacer muy grandes, hay mucha persona. Entonces yo en ese proactivismo que dicen ustedes, yo le metí ahí. Entonces empecé a hacer muy buena amistad con todos, ¿verdad? Empecé ahí. Luego el proyecto de 6 del Solar para y Rubén queda con Roberto Delgado, que es su banda Ujú. actual. Roberto Delgado Orquestra, que es una big band. Entonces, cuando pasa eso, ya obviamente se mueve el personal, ya no están los muchachos de Juan Luis, ya todo el mundo se va y volvemos como el personal tico en ese momento. Todos en algún momento éramos de aquí, Costa Rica. Y ahí a mí me dan el puesto de stage manager de Rubén Blades, que todavía soy parte del team, trabajo con Rubén y soy el stage manager actualmente de él. Llevo 17 años trabajando con Rubén Blades. Tiempillo. Ya Hemos andado, te dan cédula el eh, otro año, mae. hemos Vini, andado a un par de lados, exacto. ah, digamos, antes de pasar a otro tema, ahorita habías dicho como que cuando vos entraste con Rubén no sabías quiénes eran, digamos, la dimensión de músicos. Yo no tenía la ¿Y dimensión por de qué las se daba, leyendas. por qué era eso? Porque cuando estabas trabajando aquí con los internacionales que llegaban, ¿hacia qué estaba más enfocado como el género de la gente que recibías? Era mucho rock, o sea, realmente géneros hicimos todo, porque te digo que hicimos música romántica, así, mucho mexicano. Venía de Me todo. acuerdo así ahorita, una noche, un concierto que se hizo en el Anfiteatro de la Herradura, que era José José, Armando Manzanero, Marco Antonio Muñiz y Di Blasio. Creo que era como la formación, ¿verdad? Entonces digo, José José, ¿verdad? Claro. Hicimos Vicente Fernández, por ejemplo. Que me llamaba la atención que venía una sonidista. La ingeniera de monitores era una mujer en ese momento, que eso era muy raro. Mm, En Europa es muy común que las mujeres trabajen en espectáculos. Pero para este lado era como, wow, una claro. señora Y aquí hace, trabajando. hace varios años Ajá. atrás. Alejandro Fernández hicimos, me acuerdo. Se hizo rock. Vino Toto, los que le conté, ¿verdad? Mm, Bueno, es que la lista es loca, claro. Pero pero no, mucho, no, o sea, todavía, o mucho. sea, no había llegado como esta influencia de De salsa o algo salsa latino no, tan para... latino no, o sea, si habíamos hecho, se hizo un festival de salsa, me acuerdo, que estaban los hermanos Rosario y todo, pero yo no tenía, a pesar de que yo siempre he sido muy latino, digamos, muy de escuchar, aparte de ser rockero, desde niño me gusta la música latina, ¿verdad? Salsa, merengue y todo eso, pero yo no tenía la dimensión de quiénes ¿Quiénes eran. eran? Claro. ¿Verdad? Caminando, o sea, andando ya de gira y viendo el comportamiento de la gente con ellos, yo decía, wow, es que ellos son... Y Ujú, al final ujú. llegábamos a esa conclusión de que no era un artista con su banda, eran 11 o 12 artistas en el escenario, todos eran leyendas, todos fueron parte de inventar un poco la salsa, Claro. de dejar ese granito Sí, ahí. sí, fueron piezas Son piezas fundamentales, mae. fundamentales de ese momento. Entonces de ahí tuve la oportunidad, tuve una gran amistad con Ralph.
con todos los muchachos. De hecho, bueno, hemos parado un poco el ejercicio, pero en Navidad me llamaban a veces. Y yo decía, wow, me está Claro. llamando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo recibir una llamada de, no sé, El wow, Papa, sí, mae. sí, Ujú. oh, feliz Navidad, oh, Vini, ¿cómo estás? No sé qué. Yo Qué tenía un gesto bueno. muy bonito también cuando andábamos de gira. No es tan común, digamos, pero cuando andábamos de gira y era cerca de Navidad, ellos sacaban ahí era un billetillo y yo decía, no, no, o sea, Claro. jamás. No, no digas que no, agárralo, porque esto es un regalo que no sé qué. Entonces, ¿verdad? Tenían como gestos muy bonitos ellos. Qué bueno. Fue un periodo bastante interesante, realmente. Qué Hicimos lindo. shows muy grandes. Ahí fue cuando yo vi gente, o sea, un Bastante. estadio lleno de gente que yo decía, wow. Y eso te iba a preguntar, digamos, en esta etapa, mae, ¿cuál fue, mejor dicho, el primer show eh, masivo, digamos, pero que realmente te sorprendió la primera vez que dijiste, uff, o sea, que Hice pasaste, muchos muy grandes porque obviamente cuando uno pasa a la dimensión ajá, de verdad, porque nosotros somos muy pequeñitos, pero Venezuela, por ejemplo, en su momento, tengo muchos años de no ir, pero Venezuela había estadios de 90.000 personas. ya, repleto, Vendido, vendido. total. Claro, mae, O sea, Exageración. el número es 90.000 personas sentadas, ajá. Ujú. más lo que gente que está de piso. Entonces eran, ya Gramín. pasaba a 100.000, que para uno eso Claro. es, Sí, no pasar del es anfiteatro de la herradura, mae, exacto, que eso. eran diez Ajá. mil, 12.000 personas, digamos, el Palacio de Deportes, que era Ajá. 6.000 personas apretaditas, así. Bueno, el disco que les dije, El el Planet Planet Mall. Mall, el Planet Mall famoso, y ¿Cuánto le eso entraba le en el entraban, Planet? como 1.500 o 2.000 Ajá. personas. Entonces, Sí. ¿verdad? Yo estaba acostumbrado a eso y Claro. después de esa dimensión a mí se me empezó a abrir una dimensión. Y el show más impresionante que hice fue con Rubén Blades y la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Entonces lo hicimos en un aeropuerto, el aeropuerto militar de ellos se llama La Carlota, en Caracas. Y eso fue como un regalo del gobierno en ese momento al pueblo. Y eso, yo no sé si era gratis o era simbólico la entrada. El aeropuerto hasta el final. Sí, que es la pista de kilómetros, mae. Todo, o sea, No los se del lado de veía. la... Entonces lo que me impresionó en ese momento era que habían dos camiones de bomberos tirando agua, Ajá. Wow. yendo y viniendo. Yo decía, ¿y eso para qué? Porque la gente se sofoca. Sí, Claro. sí, y un estimado así de gente Como absurdo. 300.000 personas. Mae, Sí, es que no, Que yo o decía, sea, aquí no se ve pasa algo. O sea, mi cabeza estaba en que aquí pasa algo. Y esto es un desastre sí, porque mae. es... Yo Mae, nunca he Vini, visto tanta gente como aquí. y eso, o sea, porque no, claramente no he estado ni cerca de tocar para esa cantidad de gente, pero en eso hay algo que varía, digamos, en la cuestión del stage, de que digas, no, es que para nosotros ya no vamos abasto con esto, por lo menos, Todas las dimensiones cambian. pero eso estamos hablando para el FO o para la tarima. Para la tarima se No, mantiene parecido. la tarima debería de crecer en boca, Ajá. ¿verdad? Eso es uno, las dimensiones, obviamente al crecer en boca, hay que poner más luces, Ajá. la pantalla va a crecer, todo va a ser un poco más grande. Y obviamente, bueno, la teoría del audio es que a los 90 metros, ¿verdad? Ya pierde como Ujú. el tiempo. Ujú. Entonces cada 90 metros o inclusive menos se pone una torre de delay, ¿verdad? Qué tecnología. Yo he visto varias torres de Varios, delay ajá. puestas, exacto. En varios shows que hemos hecho, Y digamos. asumo que en video igual se agregan Sí, hay que jugar en esa dimensión, obviamente. y hacia A allá veces con las el torres. techo crece. Obviamente a los promotores no les gusta, ¿verdad? Crecer Claro. tanto porque todo es plata, Claro. pero ahí la pantalla tiene que ser más ancha, o sea, acorde a la boca del escenario. Ese me acuerdo que la boca eran 50 metros. De Wow, sí, escenario, es ¿no? una. Sí, Eso es el es doble de grande. Parque Viva. El Claro. Parque Viva es muy ancho. Fue puña. Mae, Pero, bueno, no, dale, dale. no, no, bueno, mae, digamos, un montaje así, tan masivo, mae, ¿cuántos días con anterioridad se empieza a armar? Normalmente, depende de la dimensión, pero digamos que un promedio apretadito es una semana, Ujú. ¿verdad? Son como 2 días de hierro, de tarima, digamos, 2 a 3 días de puro hierro. Después viene como la parte de rig, el techo,
¿verdad? Que eso se acopla el hierro con el techo y ya como el techo es toda la división de rigging, que es todo lo que se cuelga. Entonces eso es lo que hay que ir a hacer primero, ya en un plano que tiene uno, sabe cuáles puntos van. Entonces en Ujú. piso se montan esos motores, luego se sube el techo y ya quedan los puntos para que vienen los troces, las pantallas, las luces, todo viene ya diseñado. Increíble. Para eso, y ya después cuando tiene uno todo como en posición, vienen las pruebas, ¿verdad? Pero eso es Entonces es como producción una semana. técnica. Eso es producción técnica. Y para hacer ese evento, o sea, usted una De semana ya, trabajando, poniendo ajá. cosas, pero porque no La quiero otra es llegar a eso. logística, digamos, Ajá. la otra producción es logística, que es de a partir de la barricada para afuera. Todo lo que tiene que ver con la gente, el ingreso de gente, por dónde van a entrar, cómo si van a estar de pie, si van a estar sentados, cuántas sillas vamos a poner, ¿verdad? La seguridad para esta gente, los edecanes para acomodarlos, los baños donde van a estar para la gente, si hay comidas, cómo van al área de comidas, si pueden regresar a su silla, y ya eso es otro mundo que yo sí, Ok, eso es de la ahí producción, no, exacto. Producción logística se producción llama eso. logística. Entonces hay una producción general que ve todo, Pero vos sí ¿verdad? Yo tenés, veo la técnica. pero vos sí tenés que ver, o sea, esa avanzada antes de la semana, ¿cuánto tiempo puede ser? Porque digamos, si tenés que hacer no quiero llegar todavía a los eventos que vamos a hablar, pero un evento suavecito aquí. A mí lo que me gusta, digamos, a veces los promotores o la gente ¿verdad? Que quieren tener 3 meses antes la producción. Y en mi experiencia, en esos 3 meses cambian muchas cosas. Claro. Entonces uno tiene cerrado ciertas cosas, pero no, es que hay que cambiarlas. Y si no. Entonces para mí el tiempo ideal es un mes antes. Entonces tengo esto y ya le contestan a uno, no me sirve eso. Ah, bueno, entonces voy a buscar para ponerles esto. Y estamos en esa comunicación, que para un show, en general, la parte más importante es eso, la preproducción, ¿verdad? De ser bien claro, honesto, hay, no hay. No decirle, ay, cuando vienen aquí, no tenemos esto. Entonces Claro, eso no es correcto. Además levanta mucha guerra, claro, ¿verdad? man, Claro. claro. Entonces es mejor ser honesto, no hay, tengo esta opción, puede ser, no me sirve esa, tenemos que viajarla, vamos a ver, ¿de dónde la viajamos? Entonces es como ese juego, pero para mí es un mes, así, Con un mes se puede con un sacar. mes uno ordena bien una producción. Ujú. Don Si Donny. quiero, ya yo me estudiaba de este sujeto de arriba abajo. Entonces recuerdo que una vez hablamos que cuando venía, que Coldplay iba a hacer la gira Ujú. mundial, el primer país iba a ser Costa Rica. Recuerdo que habíamos hablado, me habías contado que venían un par de elementos a trabajar todo eso porque es o sea, no es cualquier girilla, ¿verdad? Es una gira mundial de una banda bien establecida que iba a hacer cosas nuevas. Exacto. Entonces, ¿cómo se abordó eso? ¿Cuánto Y tiempo? eso fue, ¿Qué? y ese show tenía una particularidad que era después de pandemia. O sea, después Ajá, de pasar Ok. una sequía absoluta, que fuimos los primeros en caer, toda la parte musical y técnica y todo lo que tenía que ver con espectáculos, obviamente, porque la teoría nuestra es entre más gente Ujú. es más exitoso, ¿verdad? Y obviamente el COVID era la antítesis de eso, ¿verdad? Estén a 3 metros si puede, si pueden no se vean y no se toquen y ni se parezcan. Eso era como bueno, lo que pasó. Entonces, en ese periodo de pandemia, ¿verdad? Que todos pasamos un susto. Yo pasé un susto grande, ¿verdad? Yo tengo una familia grande. Ya empezó realmente a escasear todo. Y yo recibí esa llamada. Obviamente había una productora local inmersa. Yo le doy servicio a ellos. Y el show como tal lo ponía una gente de afuera. O sea, los que habían comprado el show de Coldplay es una gente dominicana. Y entonces empezamos 6 meses antes. ¿Verdad? Que ya era una emoción. Yo decía, wow, claro. yo no he trabajado en 2 años, ¿verdad? Y claro que sí. Y entonces, de ahí fue un proceso muy bonito. Y de ahí mucha gente muy importante de la industria. Ahí empezamos 6 meses antes. 6 meses, ¿y qué se empieza a hacer 6 meses antes? O sea, De ellos empezaron a preguntar mucha cosa local, digamos, el estadio, si tenía yo planos, por dónde se entra, cómo se entra, si entra una grúa a la Ujú. gramilla,
¿verdad? Ciertas cosas que hay que ir a medir, hay que ir a ver las dimensiones del estadio. Yo ya las tenía claras porque he hecho mucho. Desde la inauguración estamos haciendo eventos. Desde que se inauguró el estadio. Estamos ahí. Yo creo que yo fui el primero que hice una producción internacional en el estadio después de la inauguración. ¿Qué fue que 2010, 11, por ahí? Sí. Por ahí. Fue Wow. Fue Juan Luis Guerra. Ay, Mi primera no producción. no quiero devolverme porque ya. Pero bueno, Mi sí, ajá. primera producción de, digamos que cuando, lo que te conté, que yo decía, yo no estoy preparado. Cuando yo dije, estoy preparado, ese Juan Luis Guerra. Ok. Pero ese Juan Luis Guerra, ya vos habías estado trabajando con Rubén y con el equipo que era Juan Luis Guerra, o Yo ya conocía, te digamos. llegó por ese lado o te llegó por la empresa de tanque No, que. eso fue un señor que ya falleció también. Era un colombiano que él abrió una operación aquí en Costa Rica. Y entonces, Tanque tuvo que ver, él me llamó. Me dijo, vieras que hay una persona que quiere y anda buscando a alguien o sea, que no sea de los mismos, que sea alguien nuevo. Era yo la opción. Entonces me reuní y sí, quedamos. De hecho, yo hice con él hice varias cosas. Pero me acuerdo que hice un Disney on Ice, que eso es bastante grande también. Una producción complicadita. Claro. Y hice ese Juan Luis Guerra, que para mí eso es un trofeo de guerra así, wow. Y además ese tour se llamaba Son de Guerra. Ajá. Era un show lindísimo, ¿verdad? Tenía movimiento de pantallas, poco de cosas. Y yo, Juan Luis, lo he admirado desde que soy un niño, ¿verdad? Ha sido como... Entonces, cualquier acercamiento a ese crew o a ese grupo para mí era un check, o sea, Mae, estoy hecho. y es que ve la clase de historia que uno empieza a hablar de un tema y es que salen Sí, sí, sí. ramificaciones así, que Obvio, uno quiere obvio. meterse a todos los caminos Quiero posibles, hablar mae. todo y a la vez. Pero entonces, para ese momento, Juan Luis, estabas haciendo la producción técnica local. Costa Rica, Ajá, no exacto. estabas trabajando con Con él, él no. pero ya los. Yo conocía a Ah, todos. ok. Venía mi mentor y amigo Otis Negrón, que él era el stage manager cuando andábamos Rubén Blades y Seis del Solar. Ujú. Entonces Otis fue uno de los que, ¿verdad? Dijo, este chamaquito, ¿de dónde lo sacaron? ¿Quién es él? Entonces tenemos una amistad en que eso es mi hermano casi, ¿verdad? Mm. Yo lo veo siempre muchos peldaños arriba porque él es como si fuera Star Wars, él es mi Jedi, digamos, es como un Jedi, el maestro, Jedi, exacto. mae. Y entonces, no, fue como a raíz de eso. Él es el que me mete en Juan Luis Guerra después. O sea, llegaron a Costa Rica Ellos y llegaron él. a Costa Y ahí fue Rica. como que te vio a ver si. No, Ajá, y ajá. ahí éramos Sí, ya te conocías, amiguísimos, pero ya todo el estabas club. haciendo como el trabajo ya de Exacto, y para llegar mí al fue local. fácil realmente porque yo los conocía a ellos. Claro. Entonces, ¿verdad? Ciertas Ah. preguntas, y no era tan formal, ya era como, ya Claro, podía agarrar el teléfono y decirle, tal y tal cosa la podemos hacer así, sí, ok, perfecto, guau, y así lo ya, claro, era el resolvimos. contacto. Pero todavía, o sea, ahí estabas trabajando con ellos, todavía no empezaste. No, ahí ¿Cuánto, no. cuánto tiempo después empezaste a trabajar ya luego No, yo con. con Juan Luis tengo poquito realmente. Voy a cumplir 4 años. O sea, Ok. estuviste con Rubén todo este tiempo, Todo el del tiempo, 2009 exacto. hasta ahora. Hasta ahorita. Ah, ok. Y entonces se da que en un año, eso fue, pucha, 22 creo. Sí, ya habiendo Que, pasado que pandemia, habiendo pasado ya todo, Coldplay y sí. todo. Que Rubén, no, ese año como que no trabajó mucho. Tenía, no sé, 2 shows hicimos del año. Y uno dice, ¿y ahora? Y entonces me acuerdo que uno de los shows era en Barcelona. Entonces, verá, yo todo el camino decía, ¿en serio vamos a ir hasta allá por un show? No podemos hacer como uno ahí en Madrid o algo, o sea, wow, decía yo, qué locura. Y nos fuimos para allá, me acuerdo. Cuando yo iba con Memo Gómez, salimos de Costa Rica. Sí, creo que iba solo con él. Entonces de camino íbamos ahí en aquella ladera, ¿verdad? Solo un show, iba yo, guau, 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 guau. Cuando llegamos a Barcelona, yo me bajo al hotel, está todo el crew era un festival donde tocaban ellos juntos. O sea, tocaba primero Juan Luis y luego Rubén. Entonces la prueba eran como muy juntas y todo. Eh, Cuando yo me bajo, ¿verdad? Del bus que nos lleva y llego al lobby, está todo el crew. Ellos ya sí estaban antes porque ellos andaban de gira por Europa. Entonces cuando me ven, Otis, específicamente cuando me ve me dice, Chacho, es boricua, ¿verdad? Chacho, eres tú, me dice.
Y ¿yo qué? ¿Yo qué hice? Si yo me vengo bajando, o sea, ¿qué hice? Me dice, no, espérate, vamos a hablar. Y entonces ahí cuando me preguntó, me dice, ¿te interesa trabajar con Juan Luis? Y le digo, pues eso no es ni pregunta, o sea, esa pregunta ni se hace. Bueno, Mae. entonces espérate, voy a llamar a la manager. Entonces ya habló ahí y entonces como estamos en el mismo escenario y ese viaje es complicadito, ¿verdad? Llegar hasta allá son 10 horas o un poquito más. Me acuerdo que yo tenía que ir en la pura madrugada a programar luces. Yo no, llevar ¿verdad? Yo no me dedico a eso. Al que estaba programando luces en ese momento, porque no iba al oficial, era un español de Canarias que tenía que toparlo. Entonces nos vimos, creo que eran 3:45 de la mañana, algo así. Entonces yo no dormí realmente porque tenía, ¿verdad? Tenía todo cansadísimo. Yo digo, si me acuesto, me duermo. Y entonces no dormí y llegué al lugar a las 3:45. Acomodamos, estaba terminando el festival. Acomodamos las tarimas. Yo más o menos acomodé para que él pudiera programar. Y entonces yo me devolví a las 6 de la mañana, creo, a recoger a los restos técnicos. Cuando yo voy por ellos y ya los llevo al lugar, empezamos a trabajar. Creo que nosotros ese día trabajamos hasta el mediodía. O sea, como la prueba de sonido y todo, porque el show era en la noche. Y después seguía Juan Luis. Cuando yo termino, entrego el escenario, o sea, ¿verdad? El stage manager local, ya llegan todos los Juan Luis ahí. Entonces yo me despido. Digo, bueno, ahora sí ir a dormir un ratito para en la noche hacer el show. Y entonces me acuerdo que voy caminando y me llaman. Me dice, ¿tú te puedes devolver? Sí, porque necesitan que veas la prueba de sonido de Juan Luis. Vuelta, papá, al escenario. Y ahí fue como O sea, cuando yo llegué al escenario me dijeron, mira, él hace video aquí, él hace Una vez, mo. al manual. Presentándonos a todos, sí. No, ni siquiera presentándome. ¿Dónde iba cada quien? Ay. Entonces este hace realización, este hace el, ¿verdad? Video, aquí backline, aquí no sé qué, guau, guau, Juan Luis usa esto, me empezaron a tirar ese manual que yo decía, wow. Y entonces al final fui atrás a la reunión con la manager. Entonces me dijo, ¿verdad? ¿Estás interesado? No sé qué, me dijeron, sí, claro. Entonces sí, nosotros de ahí también, nada más que la última palabra la tiene el jefe. Entonces de ahí ahorita le vamos a preguntar si está de acuerdo y ya te confirmamos. Vini, ¿qué posición era ahí? Stage manager. Stage manager, ok. Ajá. ¿Y qué dijo? Bueno, no, ¿qué dijo? No. Tengo, En la reunión con el jefe, ¿cómo fue, mae? tengo guardado ese mensaje cuando me llegó. El Claro. jefe aprobó tu ingreso. Yo sí, ¡guau! Y la primera vez que lo, o sea, que te Que lo vi a él. directamente con él, mae. Bueno, el stage manager es el que recibe al artista. O sea, yo tengo que recibir a Rubén y a... Ya. O sea, me lo entregan. A partir de ahí es mío, digamos. Es como mi Vos sos la sombra de él. Sí, responsabilidad. tenés Exacto. que... Ajá, ajá. Entonces yo lo llevo al camerino, su quick change, cambio rápido. Y nada, de ahí tengo que ponerle los in-ear, ¿verdad? Preguntarle, ¿está bien? A veces en lugares que estamos muy altos o Sí, sí la te volvés, altura. sí. De ahí soy su último contacto antes de empezar el show. Ujú. Y, mae, pregunta o sea, yo la he tenido y conozco a varias gente que también la ha tenido. Por ejemplo, una prueba de sonido, Ujú. ¿verdad? La banda, siempre, o sea, la banda hace la prueba de sonido, pero el artista siempre, el artista principal, el cantante, o sea, en este caso, Juan Luis o Rubén, siempre las hace. Siempre van, Siempre van. siempre Pero van. porque quieren, Porque quieren. Ajá, Porque podrían... son extremadamente profesionales. ajá. De hecho, hemos hecho varias en que él no va y sale todo bien. O sea, pero no hay como esa tranquilidad de que yo ya Claro. probé, ya sé cómo es el escenario, ya sé cómo es el lugar, porque a veces no saben ni cómo. Exacto. Entonces a mí me pasa mucho eso, digamos que cuando voy al camerino antes de salir al show, porque yo tengo un ritual, digamos. Entonces a mí me dicen, tenemos que empezar 0-0. A mí me encanta empezar 0-0 tal cual. Entonces yo tengo que calcular en 15 minutos antes o 10, ¿verdad? Cuándo subir a la banda. Pónganse en posiciones, pónganse los in-ears y alístense. Mientras eso pasa, el artista principal está o tomándose fotos o está haciendo su... ¿Cómo es que se llama este? Meet and greet, ¿verdad? Que a veces se vende en la entrada donde entran a conocerlo y sacarse su foto. Entonces yo tengo que lidiar con esos tiempos, ¿verdad? Acomodar a la banda, ir al camerino otra vez por el artista, traerlo.
¿verdad? Que uno de ellos ocupa, o sea, sentarse a respirar un momento, o sea, tener su rato de calma antes de empezar, él me da el ok. Y ahí, digamos, yo ya apago el estadio, pero entonces para empezar 0-0, todo ese periodo, 15 minutos antes, es una tensión Claro, Claro, mae. y que eso Que sea. que no cualquier es para todo, retraso mínimo no es ahí. para todo el mundo, exacto, no es tan fácil, digamos. Sí, esa es otra, porque la atención a la que se ve expuesta una persona, mae, digamos, en tus zapatos, en un momento así, güey. O sea, no, Sí, no es para todo el mundo. no es para todo Sí. el mundo. Y entonces yo siempre he vendido como eso, o sea, la tranquilidad. De hecho, muchos productores y así que me contratan, me dicen: "No, es que es muy tranquilo, no estoy tranquilo. Simplemente estoy filtrando un montón de Si lo información y gestionas, prefiero tener una sonrisa, ¿verdad? Cuando está cayendo todo atrás mío. sí, porque la idea es que el artista sea, o sea, vos podés estar que te Tranquilo. lleva a ver Exacto. el mundo Usted entero, tranquilo. pero que el Usted artista, está bien. Estoy bien. Ah, ok, perfecto. uf, mae, Entonces, muchas de las preguntas, digamos, con Rubén, que me hace mucha gracia, que él a veces, ¿verdad? Ve el lugar, pero no lo ve lleno. Entonces, ¿como cuánta gente hay? Y yo le digo: "No". Oh, hasta que, ok, ¿verdad? No, eso no. Y ahí hay artistas que son muy nerviosos también antes de empezar. Por más trayectoria que tengan y todo, claro. hay un nerviosillo ahí que obviamente eso tiene que existir siempre. Sí, que a veces eso hace la gente piensa que ya por ser un artista súper Claro, no, eso consolidado, sigue. con décadas encima, no siente nervios. Mae, No, Y mentira. ellos te dan mentira. o sea, vos tenés el artista del camerino al escenario ya. O sea, Ujú. ellos se lo entregan ahí y Ujú. Yo ese, voy por ellos siempre. ajá. Y te lo llevas de, sí, si es Yo un me lo venue muy llevo, voy grande, es alumbrándoles el, el camino, vamos allá, llegamos al lugar, se sientan, o ¿verdad? Ahí les vuelvo a preguntar. ¿Está Ajá. todo? ¿Estamos bien? Sí, ok, bueno. Entonces ahí cuando yo ya tengo, digamos, al artista y la banda en posición, yo ya le pregunto lo que les decía a todos los departamentos, ¿verdad? FOH les digo, para no ver audio, luz. FOH, ¿estamos ok? Ok, ok, me dicen todos los mundos, porque ahí está video, luces y ujú. sonido de sala. Ok, monitores yo lo estoy viendo. Entonces, estamos ok, ok. Videos internos, estamos bien, ok. Y Estamos bien. ahí vos estás en algún Banda, lugar específico. yo estoy por todo lado, Ajá. caminando. Y entonces ahora ¿verdad? En la era moderna existen los in-ears. Ujú. Entonces yo como stage manager tengo mi micrófono inalámbrico y todos tenemos una comunicación, o sea, hay una mezcla para oírnos todos los técnicos. Entonces yo es por ahí donde hablo. Ujú. Entonces yo, digamos, al ingeniero monitor le digo: ábrame a la directora o al director. Yo sé que en caso de Juan Luis Yanina y en caso de Rubén Roberto Delgado. Entonces ellos son, como ellos tienen comunicación con toda la banda, yo no voy a hablar con todos, ¿verdad? Ujú. Yo hablo con el director. Director, ¿están listos? Él pregunta: ¿están listos? Y él estamos listos para empezar. Entonces a veces hay que tirar un video antes. Entonces todo eso, ¿verdad? Yo voy jugando y normalmente empiezo 0-0, digamos, que sí lo logro. Vini, y digamos, en ese lapso de preparación, eh, ¿alguna vez has tenido alguna situación ahí que se presente inesperada por resolver? Siempre. Siempre. ¿Y cuál de pronto, si se puede contar, obviamente, de pronto cuál ha sido alguna que tú digas, "Oh, my God"? ¿No? Y que se van los generadores, apagados. Y ahí queda uno en neutro. Sí. Nada que hacer. Entonces, eso también lo hablaba con un amigo dominicano, que el show como tal es un ente vivo, él Claro. solito. Y es un gigante además, ¿verdad? Él camina solo, brinca, patea, a veces está tranquilo, se sienta, pero por lo general patea y tira puño antes de empezar. Ujú, de Él ya fijo. está, y en vivo es, ¿verdad? El otro día decía, no me acuerdo dónde estaba hablando, que el inicio de un show es como el despegue de un avión. O sea, Ujú. ya por eso, para arrancar, eso no lo para, Sí. a no ser de que se vaya la luz, o sea, que pase un problema realmente climatológico, de que ya hay que parar, que me ha tocado también, que me han Sí, lo dicho, que contaste. en medio show, ¿verdad? Ujú. Con Rubén nos pasó una vez, hay que pararlo. ¿Cómo, cómo voy a entrar yo a parar al señor si está? Hay que pararlo, porque la consola de afuera estaba fallando y Hijo. se iba apagando como Y por ya. bloques. Ujú. Y ya al último ya no funcionaba nada. Me dijeron: ya esto no tiene control, o sea, hay que pararlo. Entonces, y entrar, ¿verdad? Y tocando. Tocando en vivo. Ay, Dios, man. Entonces, ¿verdad? Yo me paro detrás de ellos y ahí me acerco al oído y le digo: "Bueno". Ya se quedan como, ¿verdad? Ya viene todo otro protocolo ahí donde ya tienen que parar y explicarle a la gente. Claro.
Vamos a parar un segundo por... Y me ha pasado haciendo yo shows y como productor también. Siempre pasa algo. O sea, Sí, sí, es que es la vida, al fin de cuentas. es en vivo. Es en Claro, vivo. O sea, eso puede es pasar cualquier cosa en vivo. cualquier cosa. Hay Vini, muchas y variables, yo muchísimas. creo que la otra lo daba con José que, o sea, ese puesto es una responsabilidad gigantesca y hay que darle como mucha seguridad al jefe, ¿verdad? Como para Ujú. mantenerse. ¿Qué podrías decir como, porque a ver, para nosotros es como también demasiado orgullo que un tico esté trabajando en ese nivel y nosotros lo vemos es como, wow, es que lograr eso está heavy. Primero, ¿cómo, o sea, ahorita nos contaste cómo lograr eso, pero cómo mantenerse ahí y es que a ver, suena feo, pero es estar compitiendo con personas que trabajan lo mismo a nivel mundial, porque son Mundial. artistas que tienen el presupuesto para decir, yo quiero traerme a tal con nombre y apellidos de allá, Ujú. pero tengo a Vini porque Vini me resuelve todo esto o sea, ¿qué es lo que has hecho que vos decís, con esto es que hago la diferencia y por eso es que me he logrado mantener ahí? Creo que ha sido un poco la milla extra siempre, dar un poquito más y siempre mantener una buena vibra. Pies en la tierra. Nunca llegar, yo soy, porque Ujú, hice cada vez sé menos, ¿verdad? Eso es como creo que cada vez que cumplo años sé menos. O sea, eso es lo que yo ujú, digo, wow, en esta industria ha crecido tanto y tanto y tanto que cada vez sé menos, ¿verdad? Entonces creo que esa humildad, llamémosla así, me ha mantenido. He tenido mucho, o sea, he conocido muchísima gente alrededor del mundo, ¿verdad? Que siempre ha sido como un buen vínculo. Si hago un más menos con los que me he llevado mal, con los que, ¿verdad? Tengo un vínculo así, una amistad, una hermandad, sí, con los que me he llevado mal son muy poquitos, ¿verdad? Entonces siempre hay una buena relación. Yo cuando voy a un país, o sea, o tengo previsto ir a algún lugar, a veces me escriben los mismos técnicos. Vini, no sé qué, vienes con tal persona, sí, ok, aquí te estamos esperando. claro. Hay gente que a mí me ha pasado, que uno dice, uy, ahí viene Ujú, un chunchito, y ahí, uy, mano, hay que atender a este que es un odioso, insoportable, ¿verdad? Y creo que es eso un poco. Creo que también se ha abierto, o sea, a raíz de toda la gente que ha viajado y se ha hecho el trabajo bien, porque es eso también. Nosotros estamos abriendo la puerta de un país, ujú, ¿verdad? No es como hicimos, porque me pongo en esa lista de que hicimos que la gente volviera a ver a Costa Rica, no Ajá, musicalmente, sino técnicamente. ajá. claro. Entonces, actualmente, que es un orgullo para mí, hay gente trabajando con Coldplay, un tico. Hay otro tico trabajando con Iron Maiden. Hay otro tico que trabaja con Cani García. Uno anduvo con Carlos Vives. Hay uno actualmente trabajando con Morat. O sea que la puerta se abrió bien, Claro. Ujú, ¿verdad? claro. Y yo siempre cuando veo a alguien nuevo que está viajando, siempre le digo, o sea, cuide mucho primero lo que hemos cuidado nosotros, ¿verdad? Claro. Que es el nombre de los ticos. Y cobren bien. O sea, nos regalen el trabajo, pues si no, todo lo que hemos hecho nosotros también se va Ujú. para el piso. Entonces creo que ha sido una mezcla de eso, de humildad, hacer el trabajo, las cosas bien y informarse siempre, ¿sabes? Porque uno nunca termina de aprender esto. Siempre estar ahí, dando esa millita extra, siempre. Y Vi- creer en uno mismo. Claro. Ajá. Ese es el... Vini, y pregunta, este, dentro del gremio de técnicos, por ejemplo, por Ujú, decirlo así, hay, bueno, no sé, digamos, haciendo como un paralelismo, de que uno dice bateristas, digamos, por ejemplo, Simon Phillips, leyendas, ujú. hay luminarias, ¿verdad? Hay como leyendas de la parte técnica, así como nombres famosos a nivel entre ustedes, como tal vez Claro eh, que hay leyendas, hay Biggie, Memo Gómez, para mí ujú, es de los sonidistas del mundo, ujú, Wow. ¿verdad? Gran pieza. Oscar Marín también, leyenda, o sea, ese tipo
las mezclas de Oscar es como oír un disco. O sea, suena que yo le digo, wow, o sea, hace días no oigo yo algo así. Entonces tienen como esa facilidad, ¿verdad? Y además son tremendas personas, son personas súper agradables de compartir. Manolo Umaña ha sido también mentor mío y es de los maestros en video de este país. Eh, el famoso Sata. Sata es un rigger, ¿verdad? Bueno, hace de todo, pero su función es rigger y él es el que anda con Iron Maiden ahorita. Ok, Sata es una eminencia para mí. Entonces sí, hay mucha gente, mucha gente. claro. Hay varios, ¿verdad? Que sí han trascendido Ahora que en el tiempo. mencionaste estos, eh, yo recuerdo que me has enseñado una foto que cuando vino la gente de Coldplay que estabas con Ujú. dos señores. ¿Quiénes eran ellos? Yo trabajé, bueno, Coldplay fue para mí como mi universidad, la graduación, porque yo empecé 6 meses antes, ¿verdad? En todo lo que era preproducción. Cuando ellos vienen, viene un señor que se llama Phil Giuliano. Phil Giuliano es toda de una leyenda en la industria mundial de la música. Tanto que Metallica le puso Uncle Phil. Entonces todo el mundo le dice el tío Phil. ¿Verdad? Metallica lo pedía. O sea, él tiene que viajar con nosotros. Y de hecho él me contó que él cuando inició en la industria, él trabajaba para Tina Turner. Entonces que no habían, ¿verdad? Toda esa parafernalia que estábamos armando, me decía, nada de esto existía. Y ellos, esta es una anécdota bonita, que yo estaba trabajando con Simon Phillip y con Jake Berry. Jake Berry es el productor de YouTube. Y Jake Berry es como productor o sea, él ha viajado con todo el mundo, con Rolling Stones, Madonna, o sea, en esa cima, porque ya después de eso no hay nada más. Todo eso viene de Live Nation, se llama la compañía, la productora. Y entonces en uno, porque todo fue muy ordenado, realmente Coldplay fue una cuestión extremadamente ordenada que funcionó bien. De hecho, ese señor me dijo, si ustedes logran hacer este show bien, ustedes pueden hacer cualquier show del planeta. O sea, cualquier banda, cualquier cosa por la dimensión. Y realmente creo que nos sacamos muy buena nota. Y yo en mi escritorio, ese señor porque fue un mes de montaje. O sea, aparte de los 6 meses de preproducción, fueron un mes completo de montaje. Entonces me acuerdo que la primera semana ese señor se me acercó a mi escritorio y me dijo, lo que está haciendo, o sea, lo que está haciendo, como lo está haciendo, sígalo haciendo. Y yo me quedé, este señor me acaba de arrancar la cabeza o me dijo algo bonito ¿verdad? En tanta locura que estaba, me quedé ahí como, bueno, súper, le dije yo. Y después a la semana siguiente, era como por semanas, la semana siguiente me dijo, miren, esto va, o sea, va perfecto todo. Nada más trate de que las máquinas, pues teníamos una maquinaria locura ahí. Las máquinas nunca pueden parar, ni por combustible ni por taller. Entonces armamos una gasolinera dentro del Estadio Nacional. Hicimos una sección con unas bombas y todo. Entonces teníamos unos tañones de diésel, unos tañones de gasolina. Entonces teníamos, no me acuerdo, eran 25 montacargas, rotulados todos, ¿verdad? Del 1 al 25. Entonces el 19 se está quedando sin, ok, bomba, sí, va el 19 montacargas, échale tantos litros, ¿de qué? Y así controlábamos todo, la maquinaria, todo, todo, todo. Y entonces a la tercera semana, ese señor ya como más en confianza y todo, me contó esto, que él cuando inició trabajaba con Tina Turner, que ellos usaban las Genie Towers, que es como un elevadorcillo pero manual. Entonces es una plataforma con 4 patas y vos con unas maniguetas le vas dando altura. Y eso lo que tiene son 2 piecitas así, para amarrar algo. No tiene mucha ciencia, pero eso era como el inicio de la industria, digamos, de los shows grandes. Entonces me dicen, como no había rigger, nosotros usábamos eso. Y entonces empezaron a hablar de la Genie Tower, los dos señores, Jake Berry y Phil Giuliano, y yo les pregunté, ¿cuántas quieren? Me quedan viendo los dos así, me dicen, ¿cómo? Aquí hay, en Costa Rica hay Genie Towers, le digo, ¿cuántas quieren? Imposible, me dice el otro. ¿Cuántas quiere? Entonces Jake Berry me dice que sean 2.
¿verdad? Por si no funciona una, tenerla. Y entonces llamé a varias, habían como, creo que son 3 compañías que tienen aquí en Costa Rica eso. Las tienen botadas, además, porque eso no se usa hace muchos años. Entonces me acuerdo que el primero que llamé le digo, ¿tienen las Genie Towers? Sí, ahí están. Digo, alístelas y tráigalas al Estadio Nacional y cobre por ellas lo que quiera. ¿Cómo? ¿Pero qué es esto? Usted alístelas, pruébelas, si funcionan me las envía, mándeme 2 al Estadio Nacional y haga una factura por lo que usted quiera cobrar por esos aparatos. ¿Verdad? Y me mandaron un video subiendo una caja de cables pesadísima. ¡Guau! La subió, bajaron, probaron la otra, subieron la misma y me las mandaron. Entonces cuando estamos en el estadio, llegan. Entonces los llamo, ¿verdad? Phil y el otro. Cuando llegan al pasillo donde las tenía, no pueden creer los dos. O sea, como, wow, una Genie Tower, no sé cuántos años tengo de no ver una, no sé qué, los dos viejillos así abrazados de las Genie Tower. Y entonces ya en ese momento ya lo que venía era la etapa final, ya era el concierto, ya todo lo complicado ya lo habíamos pasado, ya todo iba sobre ruedas, digamos. Y entonces ahí, esa fue la foto que les enseñé. ¿Qué les digo? ¿Ustedes creen que yo les puedo pedir un favor a los dos? Estaban sentados en una caja. Y entonces me dicen los dos y me quedan viendo así, sí, claro, ¿qué ocupas? Le digo una foto con los dos. Oh, claro, ¿verdad? Siéntese aquí en el medio, ya los viejillos así todos felices. Pues son bastante amargados, realmente. Tienen que serlo para el nivel Claro. que trabajan. Ahí estábamos todos gozando en ese momento. Entonces me pude sacar una foto, que eso es una foto icónica para mí. Claro, mae. Mae, Vini, qué Par de increíble, mae. leyendas así. Mae, y pregunta así de fan. Ahora va a hablar el José fan. ¿Vos trabajaste en el de Roger Waters, el primero? No, Roger Waters, yo no trabajo con esa productora Ok, mae. específicamente. Y Lo fui a ver. Ajá. Sí, porque te lo quería preguntar por eso, porque, mae, ese ha sido como el único, yo considero como, mae, mega concierto, Ajá. mae, Que ha venido aquí. ajá, y que he visto, Ujú. ¿verdad? Pero bueno, A mí me quedó viendo un Sí, poquito. bueno, es que imagínate, las referencias Realmente, no, tuyas, y es mae. que no, digamos no por la referencia, sino porque es Pink Floyd, o Ajá. sea, Pero, ¿verdad? Yo bueno, sé que ellos andan solitos, es Roger Waters y el otro por allá. Pero yo dije, o sea, a mí Pink Floyd siempre me ha vendido la vaina de sonido, ajá. ¿verdad? Que el cuadrafónico y que esas vainas y que... Y entonces cuando fui a ver a... Yo decía, Audi, me Y quedó ese, el primero fuiste. el primero. Ajá. Yo No, no sé si era mi posición donde yo estaba sentado, pero me quedó te quedo viendo el viendo, viejito, mae. sí, yo... Y Ya. a mí me pasó eso, digamos, cuando nosotros estamos haciendo el primer grupo grande que se hace aquí es Iron Maiden. Ajá. Después de todo esto que les digo, que el país lo tienen bloqueado porque se murió una persona y no sé Ujú. qué, el rock no se puede. Bueno, Iron Maiden fue el que abre la puerta. De hecho, uno de los de Iron Maiden nos dijo, a mí me lo dijo personalmente, me dice, apenas pasemos nosotros, aquí va a venir todo el mundo. Y fue La cierto. cantó, la cantó. Pasó Iron Maiden, se hizo, ese fue en el Saprissa, creo, el primero. Sí, fue todo el mundo en el aeropuerto, que el avión llegando y que... Gente de días Y, de, antes y haciendo sonando fila, mae. afuera también, yo dije, eso es Iron Maiden, wow. Dije, bueno, eso es lo que es, eso es lo que es. No me encantó, o sea, no fue Ujú, como que wow. Ajá. ujú. Entonces después viene, qué sé yo, Red Hot Chili Peppers hicimos y tampoco, o sea, como que no, Pearl Jam y hasta que llegó Metallica por primera vez a este país, que yo tampoco tenía, como ya había hecho varios anglos, ¿verdad? Yo dije, es que no, al final no son como lo que yo me imaginaba, o sea, no son como suenan los discos, como un Ujú. Red Hot Chili Peppers, así, el Blood Sugar Sex Magic, que uno lo oye en audífonos y uno dice que es este discazo. En vivo era como, dicen que esta última vez sonó bien, pero lo que yo he visto de ellos, lo he visto como 3 veces. Yo decía, es que no. Ajá. Y cuando llegó Metallica, papá, a todos nos reconfiguraron. Reconfigurados. Esos sí son de verdad. Casi eso que es, wow, o sea, todo lo que... Impresionantes. Para mí esa banda es muy seria. Telas de verdad. De Ok. verdad, de verdad. Wow, man. Mae, otra pregunta así de fan. Fan, sí, De fan, ahí. o sea, como preguntas curiosas, ¿verdad, Ajá, mae? ajá. Sí, sí, sí. Dele, Es uno fan. como batero, hay que hablar del batero. Mae, vos, una banda, ¿verdad? El técnico del instrumento, digamos, el Ujú. baterista, mae. Mae, ¿cómo manejan?
por ejemplo, lo que son, pues, parches, stands, obviamente ya empieza de repuesto, ¿cómo se gestiona eso, Es mae? muy loco a ese nivel, por ejemplo, Toto, que fue el primero que yo vi así, que me Uf, alucinó porque era Simon Phillips. Simon Phillips usa 8, bueno, los los Octomers, Rototoms, ajá. ajá. Luego el 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y tiene un gong paila, Ajá. Sí, doble bombo, qué sé yo. Yo a ese tipo lo vi quitar todos los parches. pero Venían, él o tiene un drum tech. no, tienen drum tech. Ah, ok, pero sí le hacen, ya. Pero le quitó Ajá, todos los parches. O todos. sea, para Cada cada chivo va concierto. parches nuevos, Wow. Wow, patrocinado. mae. Claro. Con Metallica, por ejemplo, que me salgo un poco de la batería, con Metallica para mí, que ha sido lo más loco que he visto y más alucinante. Cuando ellos, porque ellos viajaban hasta el PA en ese momento. Ajá. Ah, ya. Normalmente las cajas, digamos, el PA principal, normalmente son 16 cajas. ¿Verdad? Ese es como el estándar de... Ellos traían 24. Por ejemplo, ya ahí empieza... Las hormonas Y a entonces trabajar, ellos mae. sí, ellos empiezan a bajar el equipo y eran ingleses, toda la parte de audio. Me acuerdo, todos eran ingleses, jovencitos. Y me acuerdo que empezaron a quitarle las parrillas a los parlantes y a sacar los parlantes quemados, así, para afuera. Los conos para afuera. Yo eso nunca lo había visto hasta ahí. Y empezaron a ver, a probar, esto no sirve, uno nuevo, nuevos, probaban, tú, cierra la parrilla, ya eso va riqueado, va a la siguiente piña de vainas, ¿verdad? Lo que estaba quemado lo iban sacando. Y ese señor quemaba parlantes como un loco. Se llamaba Big Mick, el ingeniero de sonido en ese momento. Sonaba. O sea, yo no he escuchado nada parecido a esa gente. Impresionante. Impresionante. Después me di cuenta que como que duplicaba la capacidad de todos los componentes y como él no tenía nada que perder, era patrocinado por Meyer, ¿verdad? Todo lo andaban ahí. Entonces le metía la chancleta de muchacho a eso. Que me acuerdo que ese concierto sonando durísimo, como a la mitad, salió Hetfield y dice, ¿qué? ¿Quieren más? ¿Quieren más duro? Así, guay, sonó más duro todavía. Yo decía, wow. Es Alucinante. cierto. Alucinante. Buenísimo, son buenísimos. Yo estoy, Ya pero está, sí, mae. mae. No, no, es increíble, Vini. Pero son esas cosas, mae, son esos detalles que uno alucina, ¿verdad? Inclusive uno Alucinante. como... Esa es la parte linda Lo que también del estábamos músico, ¿verdad? hablando, Cuando va sí. de espectador, cuando va a un Claro. concierto y Sí. uno ve una megaproducción, mae, y uno se puña. Eso, o Que lo sea... reconfigura. Ajá. ¿No? Claro. Eso para mí es... Y el otro día me pasó que ando de gira en Europa con Juan Luis. Y en el hotel en Madrid donde estamos está todo el crew de Metallica. Entonces yo conozco a raíz de Coldplay, digamos, el que se encarga de los generadores anda con Metallica ahorita y un par de personas más. Y entonces a una gente le pregunto, digo, Metallica, ¿verdad? Sí, estamos en no sé dónde. Ah, qué buena nota. Digo, y está Bubble, mi amigo, ¿verdad? Y no sé quién le pregunto. Sí, ellos andan con nosotros aquí. Ah, qué bueno. Le digo, me lo saludan. Ah, sí, que no sé qué. Entonces yo me voy a trabajar. Como yo, mi función es muy de producción, yo me tengo que ir antes. Entonces eso lo hacemos el mismo día, se montan esos shows ahí en Europa. Entonces yo me voy y están todos mis compañeros de Juan Luis, ¿verdad? Ahí esperando y sale mi amigo. Y entonces dice, ¿ustedes conocen a Vini? Sí, todos así, wow, ¿verdad? ¿Y dónde está él? No, ya se fue a trabajar. Bueno, me lo saludan, lo mismo, ¿verdad? Y entonces cuando llegan mis amigos al recinto me dicen, pero tú estás en fuego con Metallica, me dice, me preguntaron por ti, me decía. Yo no, conozco ahí un par de personas. Es eso, el vínculo, eso que Claro, les decía mae. ahora. Sí, la parte Que humana. uno empieza a tener una Ujú. parte humana con todo el mundo. Mae, Vini, demasiado, o sea, increíble, de verdad. Mae, y de ahí, yo creo como para ir cerrando este episodio especial, porque, mae, bueno, antes de cerrarlo como tal, mae, quiero extenderle las gracias a José María Piedra por Por el habilitarnos lugar, este claro. espacio, aquí Faro Azul, Gracias, Faro José. Azul. el estudio de música, porque generalmente los episodios los grabo en mi casa, pero ahí ya tres, mae, como te digo, aquello iba a ser así como, Cabíamos. mire, los tres juntos y qué va, Aquí mae. estamos súper cómodos. Sí, Gracias, ahora que José. estamos en toda la pata. Y también Anay, aquí la productora oficial de video, audio y asuntos gracias. varios que nos ayuda aquí en toda la Muchas gracias gestión. por la invitación, de verdad que sí. Ma, Un no, de honor verdad, para un mí. honor, ma, porque, a ver, más allá
independientemente de las fichas con las que estés trabajando, ma, es eso, o sea, al lugar al que has llegado y también de una echa para su saco, ¿verdad? Es eso de Sí, la por milla extra, supuesto. ¿verdad? Es un recordatorio importantísimo, eso de que a veces la gente se limita, ¿verdad? A su metro, no, es que es lo que me toca a Ujú, mí, si te cayó eso ahí, ¿verdad? Y vos exacto. siempre, eso es lo que te ha ayudado, entre Fui otras cosas. recogiendo y todo, un poquito por Mae, todos lados. Sí, sí. impresionante, Siempre ha sido esa buena actitud realmente. claro. Sí. Mae, vieras que aquí en el podcast tenemos dos tradiciones, Ajá. ¿verdad? Digamos, tenemos una playlist en Spotify en donde cada invitado deja un tema. O sea, puede ser de cualquier artista, cualquier género, de cualquier época, puede ser instrumental, puede ser vocal, mae, cualquier pieza que quieras. Entonces, pedirte que es una pieza ahí al playlist de Claro. repercusiones para cuando la vean, ahí la gente que se ve, más está la de Vini, ¿verdad? Y la otra es que si pudieras tomarte, ya sea un café, una cerveza, un vino, un whisky, con tres personas, ¿quiénes serían y por qué? Ahora, pueden ser músicos, pueden ser escritores, pueden ser futbolistas, deportistas, mae, pueden haber fallecido hace tiempo, de cualquier época de la humanidad, de la civilización. Hay tres personas, mae. Esas son las dos últimas Las preguntas. dos últimas preguntas, ok. Bueno, la canción creo que sería Secret World de Peter Gabriel. Ok, Temón, ok. temonazo. Y me tomaría una cerveza. Creo que con... Debería estar mi papá, que ya falleció. Podría estar... Wow. Me gustaría sentarme con Paul McCartney, con... Y con Jimi Hendrix, tal vez. Y mi Wow, Mucha papá. mae. mesa, Qué man. mesa. Si hay Qué un cuarto mesa. Con una espacio, yo vibra. quiero estar ahí, man, en Claro, esa mae. mesa. Apúnteme Claro. ahí por un micrófono para el Sí, sí, Y, podcast, sí. pa. Y Paul McCartney, wow, que... Ese sí lo vi, es la última vez que Ajá. vino aquí. Y esa Que yo creo que wow, está viejito. esta la estoy sacando así de la manga. Mae, pero si pudieras trabajar con otro Qué artista, con buena. alguna banda, mae, ¿cuál te gustaría o cuál te hubiera gustado? ¿Cuál banda te hubiera gustado trabajar? ¿Con cuál ¿Con banda cuál te me hubiera gustado trabajar? gustaría trabajar Ajá, ahorita? Con Metallica. Metallica. Ujú. Ahí los compas de Metallica para que... Ahí sí, sí, que Lars, de fijo Lars. van a escuchar el podcast. Entonces que sea. Lars, Bueno. sí, ahí a todos los Ajá. muchachos. Sí, sí, sí. A James, la familia ahí. Papá Hetfield y todos los Ajá. muchachos, sí. Ay, mae. Sí, me gustaría. La verdad que estoy muy feliz donde trabajo. O sea, para mí Claro. la oportunidad que he tenido de trabajar con música latina, que es, ¿verdad? En donde lleguen esos Es señores, que son dos Sí, sí, rellenan instituciones, mae. son Son dos dos leyendas claro. vivientes. Entonces para mí es un honor llegar a... El otro día estábamos en Suiza que yo decía, ahí, aquí va a llegar alguien. Y el señor metió un lugar, pero no cabía un alma en ese lugar. Entonces yo digo, wow, qué impresionante. Con Rubén estaba en el Zócalo de México, por ejemplo. A reventar, Y que mae. eso es Mae, es una bien tuanis porque... locura de gente también. Mae, digamos, yo te sigo hace rato ya en redes. Y las fotos a veces que se ven, por ejemplo, de Juan Luis ya a punto de salir, mae. O sea, que como Como ese que, último sí, momento sí. antes del show, mae, eso es Y poesía pura es esa que foto, mae. como, o sea, Vine lo sube y está tan normalizado de Ajá. que es una foto de Vini con con algún artista de esos porque he visto fotos de Vini sentado a la par y en el bombo sale una banda legendaria, ma, y este mal, tiene como que es una normalidad y cuando uno habla con él, porque yo le había dicho, esta es una fichota para que la gente se... Perdón, que de hecho, el podcast, mae, gracias al aporte de Donny, porque cuando estaba con Donny, digo yo, Ay, buena. mae, ¿a quién le puedo decir? Mae, déjeme hablar con Vini. Y yo, ¿qué? Me dice, mae. Muchas Claro, gracias de verdad por tomarme no. en cuenta. Para mí, bueno, y un Y, honor, imagínense. y es que yo creo que más, obviamente, me encanta que todo el mundo conozca lo que Vini hace, lo que ha hecho y todo, pero es casi que para nosotros, mae, porque nosotros tenemos una intriga de todas esas preguntas Claro, que no sabíamos la respuesta, que, mae, yo estoy sí, como feliz de loco, haber mae, hecho esto como Y y a loco. la orden haber, estamos, sí, 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 haber me pasado ese encanta, me ratito con encanta Vini, hacer mae, estas cosas. y que la gente se dé cuenta y que conozcan todo ese trabajo que hay alguien, que hay un tico que está en ese nivel y todo lo importante que es
para que un concierto se dé y para que las cosas pasen, no solamente los músicos, ¿verdad? Tiene que todo ese trabajo. Y Hay una, mucha previa. y una cosa que también, mae, sacarlo así rápidamente a la mesa, es el hecho que también sirva como conciencia para los músicos y los artistas Claro, de que, mae, dejen la estrellitis de lado, digamos, sí, ¿verdad? O sea, sí, sí, es sí. porque yo, mae, Y lo he ponerse a visto. trabajar. Y Sí, lo he sí, visto a sí. veces con técnicos que a veces tienen unos tratos hacia los técnicos Claro, fatales. sí. O sea, y de verdad como que, mae, siempre, Son los que lo mae, salvan a uno, man, en la tarima. no, es que al final de cuentas Sin es ellos un está. colectivo. O O sea, lo salvan o lo hunden. exacto, Exacto, mae. exacto. Exacto. Es un Entonces es mejor colectivo, tenerlos a mae. favor, 100%, Sí, ¿verdad? sí, mae. Entonces de verdad que Sí. mae, aquí tío, uno ha tenido experiencias muy tuanis con técnicos, mae, Sí. ya es que son, ya de todos lados se topa uno, ¿verdad? Sí, sí, Entonces sí. de verdad, bueno, mae, Un sí, muchas pequeñito aquí, gracias. muy bonito. Y nada, Vini, de nuevo, mae, las gracias. Un De placer, verdad. muchachos. De verdad, Muchas un honor gracias, para mí Vini. compartir Exacto. Qué este placer, ratito. man. Y díganme ustedes, gracias aquí por acompañarnos al día de hoy con Donny, de coanfitrión, que ya pasado mañana se va para Me los voy. dominios de Poseidón, mae, Un ratico. A recorrer mar, a recorrer el mar. Muy bien. Nos vemos en el próximo episodio. Repercusiones, pura vida. Cuídense. Estén Chao. bien, Chao. chaito. Repercusiones llega a ustedes gracias a Ciancoco Estudio, productora multimedia.